Es Ana Carla y me tocó presentar el tema de isquemia miocárdica y sus consecuencias. Ay, güey. ¿Por qué no da? Ya. Pues antes de empezar con el tema, me gustaría empezar como con una gráfica de qué voy a abarcar. Voy a explicar qué es una isquemia y su clasificación. Voy a describir lo que es una isquemia miocárdica, las consecuencias, que son las patologías que puede dar, que es la angina de pecho, el infarto, o en ocasiones no da dolor. Esto nada más es como para recordar un poco de anatomía y qué es lo importante. Bueno, pues tenemos que el miocardio es el músculo que trata de la contracción y una isquemia, aquí está una de la mayor causa de isquemia, que es la aterosclerosis. Es una disminución de oxígeno al tejido. Entonces, por lo tanto, una isquemia miocárdica se define como la falta de oxígeno a los tejidos y la eliminación inadecuada de los metabolitos. Una isquemia la vamos a dividir en reversible o irreversible. Irreversible es que pues ya murió. Y la reversible se puede dividir en un miocardio aturdido o hibernando. El aturdido es aquel en donde hay una disfunción mecánica, o sea, no hay una contracción, pero sigue habiendo un flujo sanguíneo normal. Y el miocárdico es como lo crónico del aturdido. No hay una contractibilidad y solamente tiene la energía suficiente para sobrevivir. Ahora, como pues sabemos que el organismo le gusta estar en un equilibrio, el corazón igual tiene ciertos mecanismos de regulación. Entonces es esto de autorregulación coronaria. Antes que nada, me gustaría explicar dos conceptos base que me van a ayudar más adelante para explicar otras cosas. Tenemos lo primero, que es la autorregulación. Esta es una capacidad que tiene una arteria vascular para mantener el flujo constante. O sea, por ejemplo, no va a ser lo mismo que yo esté sentada a que yo esté parada haciendo ejercicio. O sea, el corazón tiene que ver cómo hace para que siga habiendo un flujo normal. Y la reserva de flujo coronario. Reserva, ¿qué me quiere decir? Es como una capacidad extra que tiene el corazón para dar. Es, por ejemplo, en un semáforo, es lo naranja, que pues no está bien del todo, pero pues todavía puede dar esa capacidad. Y esta es de que es una capacidad de aumentar el flujo por encima de los valores en reposo. Esto también puede pasar, por ejemplo, cuando te dan un fármaco que provoca una vasodilatación. El cuerpo va a tratar de mantener que el flujo siga pues normal, por encima de los valores. Ahora, tenemos que hay dos factores que provocan que el flujo en reposo me aumente, y estos son que aumente el oxígeno o que disminuya mi aporte de oxígeno arterial. Y esto va a provocar que me aumente el flujo en reposo y baja mi reserva coronaria. Con esta diapositiva lo que quiero dar a entender es que aunque tus arterias se encuentren normales, puedes llegar a sufrir una isquemia subendocárdica. Ahora voy a explicar esta imagen, pero para esto tengo que irme con lo más básico, que es el flujo subendocárdico y el epicárdico, lo de adentro del corazón y la parte externa del corazón. Tenemos que en la parte interna del corazón aparece durante la diástole, o sea, cuando el corazón está relajado, y disminuye cuando su presión media es menor de 40, o sea, es esta parte, su presión media es 40, y la parte más afuera, que es la epicárdica, se mantiene durante todo el ciclo y su presión pues regular es de 25 milímetros de mercurio. También algo que se me hizo muy interesante es que con el ejercicio la frecuencia cardíaca suele bajar porque, pues por así decirlo,
con poco hace más. Entonces, ahora voy a pasar a la siguiente imagen. Esta imagen lo que nos va a dar a entender es que hay una mayor vulnerabilidad en la parte subendocárdica, o sea, en la parte más interna del corazón. Y tengo dos, pues por así decirlo, dos caminitos. Tengo que si me aumenta la presión coronaria o baja la presión. Si aumenta la presión, esto va a provocar que mi autorregulación se agote, y esto es a diferentes causas, que puede ser que el flujo en reposo aumente, que aumente mi consumo de oxígeno o aumente la sensibilidad de la compresión en sístole. ¿Y qué pasa si mi presión arterial baja? Pues esto va a provocar que mi parte más interna, o sea, la subendocárdica, se dilata antes que la epicárdica. Y esto se debe a una taquicardia o a un aumento de precarga. Ahora voy a hablar de los factores determinantes de la resistencia vascular coronaria. Pues tenemos tres componentes principales, que en todas son resistencias, todas. La primera, que es como la de los vasos de conducción, son de esas arterias grandes, y la resistencia 2 son esas arterias que se van bifurcando, o sea, son ramificaciones. Y tengo mi resistencia 3, que es la extravascular, o sea, lo de afuera, es mi sangre. Y tenemos, por ejemplo, voy a dar a explicar un poco más sobre estas resistencias. Pues tenemos que la resistencia 1, que es de las arterias más grandes, en condiciones fisiológicas es insignificante, pero cuando hay una enfermedad, hay una patología, esto limita mi flujo coronario, por ejemplo, que haya un trombo o aterosclerosis o cosas así. Entonces, tenemos que si es mayor del 50 o 70%, esto, si hay la obstrucción es de este porcentaje, esto va a provocar que aumente la demanda. Cuando yo esté haciendo ejercicio, me va a provocar un dolor, pero si aumenta más del 90%, esto va a provocar que mi dolor suceda cuando yo esté en reposo, que yo esté sentada. La resistencia 2, más que nada, lo importante es que depende del diámetro. Doctora, aquí nada más hacerla, está muy bien. Entonces, para que lo recuerden, una lesión coronaria epicárdica, que son las que vemos en el cateterismo, que son la mayoría de las lesiones que causan un infarto, para que tenga una limitación al flujo sanguíneo en reposo, tiene que ser una obstrucción muy grande, ya lo mencionaste, más del 90%, ¿verdad? Y generalmente, cuando se desencadena por algún esfuerzo, tiene que tener por lo menos una obstrucción del diámetro interno de la arteria de un 70-75%. ¿Sale? Nada más para que lo recuerden. Angina de esfuerzo, pues habla de una lesión coronaria que por lo menos esté sobre un 75%. Y angina ya con reposo, pues es una obstrucción ya más crítica. Entonces, por eso no es lo mismo el paciente que tiene síntomas de angina en reposo. Es un paciente más grave que aquel paciente que solamente desencadena síntomas cuando hace algún esfuerzo físico. Sale, continúa, por favor. Bueno, en la resistencia 2, lo más importante es que la resistencia depende del diámetro, o sea, por ejemplo, de que yo esté haciendo ejercicio y va a haber una vasoconstricción, o cuando yo estoy sentada y pues se va pues, a dilatar. Y esto está regulado por señales nerviosas, fuerzas físicas o señales metabólicas. Y tenemos la número 3, la extravascular, que estas variaciones son normales y hay una mayor en subendocárdicas que en las epicárdicas. En patologías que aumenten la masa miocárdica o sobrecarga el corazón durante la diástole, la presión diastólica coronaria puede estar reducida como consecuencia de la compresión sistólica y diastólica. Bueno, esta imagen me da pues dos conceptos, o sea, lo que es normal y cuando está en una forma patológica. Si se dan cuenta, aquí cuando es normal, tenemos que la resistencia 2, o sea, de mis ramificaciones, es mayor que mi resistencia 3 y 1. Y si se dan cuenta, aquí en esta parte, tenemos que hay como por así decirlo, un punto meta. Sí, que cuando están en reposo,
pues está como su punto meta es 90 y cuando están en vasodilatación igual, o sea, si se dan cuenta llegan al mismo punto que si yo estoy sentada o haciendo ejercicio. Ahora, ¿qué pasa en condiciones de patológicas, por ejemplo, que hay una estenosis o una vasodilatación farmacológica? Pues esto va a provocar que mi resistencia 2, que pues en condiciones normales es mayor, disminuya, por lo que mi resistencia 1 va a ser mayor que las otras resistencias. Entonces aquí tenemos, si ven, la comparación de lo que es normal, de lo que pues no es lo que es patológico. O sea, mi punto meta aquí cuando hay una vasodilatación va a ser como de pues como 30, 39, mientras que cuando está en reposo vas a ver de 60. O sea, si se dan cuenta, el punto meta disminuyó de una forma muy importante y pues es básicamente esto. Y ahora voy a explicar lo que es la isquemia miocárdica. O sea, antes había explicado lo que es una isquemia y todo, pues todo lo que sucede. Ahora es la clasificación. Pues voy a tener dos síndromes, que es lo agudo y lo crónico. Lo agudo puede ser fatal porque la persona puede llegar a morir y esto me va a provocar, pues, por ejemplo, la angina de inestable, el infarto al miocardio, la súbita cardíaca. Y mis manifestaciones crónicas, pues, también pueden llegar a ser mortales, pero pues como es más prolongado, pues la persona va a estar como, pues, puede llegar a ir al médico a revisarse. Aquí nada más me gustaría hacer como una mención de que en la isquemia silente es aquella que se encuentra, o sea, se busca otra cosa y se encuentra una isquemia. No pensaban que tenía una isquemia. Aquí nada más son imágenes como para que vean más a fondo la isquemia. Esta, por ejemplo, doctora, la isquemia silente es un paciente diabético que no identificó los síntomas y ya en la consulta le toman un electro y ya tiene ondas Q. La verdad que las ondas Q tienen ciertas características para ser patológicas. O un paciente en una valoración preoperatoria le toman un electro y yo creo que vas a hablar de los cambios electrocardiográficos, ¿verdad? Según el nivel de isquemia. Sí, pero la verdad no entré tanto a fondo. No, superficial está bien. Entonces un paciente que llega le toman un electro y ven inversión de las ondas T, por ejemplo, aunque el paciente niegue angina. Entonces esos pacientes así los identificamos en la isquemia silente. Continúa. Aquí, pues a mí en lo personal se me hizo interesante esta diapositiva porque cuando hay una isquemia, hay una necrosis, pues el organismo tarda hasta 20 minutos en liberar las sustancias. Igual aquí es una imagen. Ahora vamos a hablar de las causas que me produce una isquemia miocárdica. Pues tenemos que del 90% es por la aterosclerosis. Y otras causas que sería como mi 10% es los cambios microvasculares, el corazón hipertrófico. ¿Por qué es esto? Porque una persona que haga ejercicio, pues el corazón es un músculo, entonces crece, pero la cantidad de arterias sigue siendo la misma, entonces es mucho músculo para la cantidad de arterias. También está la hipoxemia, el émbolo, que pues es el que se desprende y viaja por todo el organismo, y el espasmo, que esto principalmente pasa cuando consumen cocaína. Ahora vamos a tener los factores de riesgo. Si se dan cuenta, todos pueden ser cambiables menos la edad y el sexo. Los factores de riesgo pueden ser la hiperlipidemia, el tabaquismo, la hipertensión, la diabetes, la inactividad física. ¿Por qué? Porque debemos de recordar que la sangre es un flujo, es algo... A ver, aquí un punto clave, ¿un paciente que consume cocaína se puede infartar? Sí. Ok, por vasoespasmo ya lo mencionaste, ¿verdad? Sí. ¿Eso cómo se llama? No sé. Tiene su nombre particular, se llama angina de Prinzmetal, ¿verdad? No sabía. Ahorita lo voy a explicar más adelante. Esa angina de Prinzmetal es la angina vasoespástica, ¿de acuerdo? Y aquí punto clave, ojalá nunca se les olvide, normalmente el corazón tiene receptores alfa y beta. Unos tienen actividades opuestas a los otros, unos vasodilatan, otros vasocontraen.
Entonces, un paciente que sospechen que consume drogas, que se esté infartando, nunca le den betabloqueadores cuando están sospechando que es por drogas, porque va a bloquear tanto los alfa 1 como los beta 1, pero predominantemente los beta, entonces va a dejar un efecto predominantemente vasoconstrictor. Ajá. Entonces, eso es un punto clave. Un paciente que esté sospechando que está infartado por angina vasoespástica por consumo de drogas o que tiene antecedente de consumo reciente, nunca le den beta bloqueadores, porque lo que van a precipitar es que si llega a presentar un vasoespasmo, no se pueda aliviar. ¿Sale? Sale, vale. Pues factores psíquicos como el estrés o factores genéticos. Bueno, esto ya es la fisiopatología, el por qué me pasa todo esto. Y lo voy a explicar de dos formas, de una forma microscópica, o sea, de la célula, y de una forma macroscópica, lo que vamos a ver en el corazón. Y pues tenemos que, ¿qué pasa en una persona que hace ejercicio? Al día siguiente, ¿cómo está? Adolorido. Entonces, esto es porque acabó el oxígeno que hay en el músculo y cambió a un metabolismo anaeróbico. Entonces, la reducción de oxígeno me va a provocar un dolor y esto se le llama una acidosis celular, que hay una acumulación de lactatos y hay más cristales. Esto va a provocar que mi contracción pues cesa por falta de energía. Entonces va a haber una alteración en las bombas de sodio-potasio. Si el sodio que regularmente está adentro va a salir y el sodio va a entrar, entonces va a haber una diferencia en la membrana y va a haber una inflamación en el miocardio. Esto va a provocar como mecanismo de adenosina y que viaje al espacio extracelular y va a provocar un desequilibrio y va a haber una entrada descontrolada de calcio. Y pues, ¿qué produce el calcio? Que haya una contracción. Entonces, pues ya expliqué esta parte y me quedé en que va a haber una entrada descontrolada de calcio, que es lo que me va a ayudar a la contracción. Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando esté la diástole, no se va a relajar, o sea, se va a tener contraído. Entonces, cuando sea el momento de la sístole, que es el momento de la contracción, pues no se va a contraer porque pues ya está alterado. O sea, ¿qué más se puede contraer si ya estaba contraída? Entonces, esto va a provocar que haya unas alteraciones en el electro. Ahora vamos a ver como sus consecuencias, mi cuadro clínico, qué enfermedades puede dar una isquemia miocárdica. Y pues tenemos la angina de pecho, el infarto o hasta la muerte, o puede haber que no haya dolor, y esto es porque hay mecanismos de defensa que tiene el corazón. Pues vamos a, primero que nada, la angina de pecho. Como habíamos visto, esta es provocada por una oclusión parcial. Entonces voy a tener 3 tipos de angina de pecho. La estable, que es esta que sucede cuando hay un esfuerzo, cuando yo estoy haciendo ejercicio o cuando está haciendo resistencia. Dura poco tiempo y esto se puede aliviar con medicamento o está en reposo. Y la inestable, o sea, esta es peligrosa, a más no poder. Esta es cuando la persona está en reposo y puede durar hasta 30 minutos. No se alivia ni en reposo ni con medicación y es un tratamiento de urgencia. Y como habíamos mencionado anteriormente, como había dicho el doctor, esta es una variante o la de Prince Metal, que es por consumo de cocaína. Esta me va a compartir como la inestable con lo estable. Igual es por un espasmo, es en reposo, es muy intenso y suele suceder de medianoche a madrugada, pero la diferencia de la inestable es que esta sí se va a quitar con medicamento. Pues tenemos que es un dolor opresivo, precordial, retroesternal, puede irradiar hasta los brazos, cuello, mandíbula o espalda. Pues ya habíamos visto. Sí, mira, la diferencia aquí es, los síntomas son los mismos: dolor de pecho irradiado a cuello, espalda, disnea, opresión torácica, retroesternal, en el cuello, epigástrica, diaforesis. Entonces, como bien lo dijiste, la diferencia es que la estable se encadena con un nivel de esfuerzo. O sea, el paciente ya sabe, cada que voy a caminar,
después de 4 cuadras me duele. Camino bien, pero en cuanto subo el paso, aprieto el paso, me empieza a doler. Y cede con el reposo. Entonces tiene que tener esas características. Se desencadena con un esfuerzo, un estrés físico o emocional. Entonces también hay pacientes que me dieron una noticia y tuve el dolor, ¿verdad? O, doctor, cada que me preocupo me empieza a doler. Entonces, esos pacientes muchas veces los catalogamos, ¿no? De que tal vez tengan un padecimiento emocional, pero realmente sí pueden tener isquemia por algún estrés físico o mental, porque el cuerpo finalmente no distingue. El liberar noradrenalina aumenta, acuérdate, los determinantes del consumo de oxígeno, sube la presión, da taquicardia y todo eso puede hacer en una lesión que el paciente tenga síntomas. La angina inestable, obviamente, es el dolor da en reposo o también lo puedes tú clasificar como un paciente que caminaba 4 cuadras y le daba el dolor y ahora solamente caminó 1 y tuvo angina. Es un paciente, aunque sea desencadenada por el esfuerzo, pero es una angina inestable porque progresó. O sea, los síntomas avanzaron, ahora son a un mínimo nivel de esfuerzo. Entonces, toda la angina de primera vez es una angina inestable. 2, angina estable que ahora se desencadena a un nivel de esfuerzo menor, es angina inestable. Y 3, pues la angina en reposo. Y esas son así para que las puedan diferenciar. Y la angina vasoespástica pues te puede dar en cualquier momento. Generalmente es en reposo y generalmente es en la madrugada, así tal cual lo dijiste. Bueno, ahora vamos a tener lo que es un infarto miocardio. Y cada vez que escuchamos la palabra infarto es una necrosis, es la muerte. Es una aparición de muerte celular miocárdica secundaria a una isquemia prolongada. Esta se va a caracterizar porque hay una elevación de biomarcadores y, pues, por así decirlo, mis biomarcadores de elección va a ser mi troponinas I y T. Entonces aquí está un ejemplo de un corazón necrosado. Y ahora vamos a explicar pues la etiopatología. Pues tenemos que el 90% de las trombosis coronarias es producida por la trombosis. ¿Por qué sucede esto? Pues digamos que aquí pues se encuentra el vaso normal, pero pues imaginemos que tiene una aterosclerosis, que es lo más común, y cuando pasa el flujo va a haber como cierta fricción, entonces va a dañar mi vaso. Cuando va a haber un daño, pues las plaquetas van a llegar aquí y tienen como, por así decirlo, 2 caminitos. Se unen a la fisura o puede ser que la proteína fibrinógeno hace que las plaquetas se unan unas con otras y más la proteína fibrina forma una red. Entonces, esto va a ser como lo que me cause un infarto. Y el 10% es por vasoespasmo, émbolos o cocaína. Pues aquí tenemos los patrones de infarto. Si se dan cuenta, imaginemos que pues estamos viendo el corazón de la parte de arriba. Este es el ventrículo izquierdo y este es el derecho. Tengo 2 patrones, que es el infarto transmural, o sea que es todo el muro, y tengo la parte de endocárdica, que es como la parte más. Se los voy a pasar mi presentación para que, pues, si les da curiosidad, pues lean más, pues, con determinamiento. Pues nada más quería explicar como los patrones. Ay, güey. Ahora también esta imagen me va a explicar más como de los transmurales. Si se dan cuenta, o sea, es todo el muro menos la orillita en las 3 patrones, y los no transmurales, que es en la parte más interna del vaso, del ventrículo. Y pues ya, igual es una imagen. Ahora lo voy a dar como muy superficial esta parte. Las cosas que tengan esta imagen es como que lo voy a decir muy superficial. Ahora vamos a ver lo que es un electrocardiograma de un infarto transmural y endocárdico. Transmural, todo el muro; endocárdico, la parte más interna. Entonces vamos a tener más que nada que en un signo electrocardiográfico típico de un infarto que sea transmural, o sea, de todo el muro, va a ver que mi onda Q va a ser patológica, o sea, va a ser más larga de lo normal, más ancha y profunda. Va a haber un segmento del ST y una inversión de la onda T, o sea, si la onda T regularmente, bueno, está hacia arriba, ahora la voy a tener hacia abajo. Y aquí es un ejemplo de cuando hay un infarto transmural y cuando lo que es normal en un electro. Entonces, cuando hay necrosis
y no es transmural, sino subendocárdica, o sea, la parte más interna del corazón, vamos a tener que va a faltar la onda Q, o sea, no va a haber onda Q y va a haber que no se va a elevar el segmento ST. Como por ejemplo aquí dice la imagen, no está mi onda Q, pero mi segmento ST no se va a elevar tampoco. Igual, esto es como la clasificación de los infartos. Y mis síntomas, esto más que nada la persona va a decir que va a sentir una sensación de muerte inminente. O sea, el típico me duele el corazón, me voy a morir. Va a haber un dolor torácico constrictivo y va a ser retroesternal. El dolor, que a diferencia de la angina de pecho, va a ser mayor de 30 minutos y va a ser muy intenso. Aquí pues nada más voy a mencionar porque un compañero lo va a exponer, pero se me hace importante, es que existe un síndrome de Gentle, que cuando se hacen pruebas de laboratorio, la mayoría de los participantes son hombres, entonces se tiene registro de los síntomas de un hombre. Entonces, esto va a provocar que en la mayoría de las mujeres al año mueran porque no tienen un tratamiento adecuado. Muchas veces se confunde cuando hay un infarto porque puede dar dolor en la mandíbula, en la espalda, o también gástrico, entonces se suele confundir mucho. Son síntomas muy ambiguos. Los estudios que puedes llegar a hacer son los análisis de sangre, electrocardiograma, ecografía de Doppler, la prueba de esfuerzo o el coronariografía. Y pues muchas gracias por su atención y estas son mis referencias. Bueno, ya hay que empezar la siguiente, doctora, la pusiste muy bien. Entonces, nada más para recalcar, acuérdense que hay 3 niveles de resistencia. Los vasos epicárdicos de conductancia, que solamente que tengan una lesión, una placa de aterosclerosis o generen un trombo. 2, la microvasculatura. Entonces, hay pacientes que pueden tener angina de pecho, sí, porque tienen isquemia, pero su afección no está en los vasos epicárdicos. Son pacientes que tienen angina. Estos generalmente, para que veas, son mujeres de edad avanzada, diabéticas, gorditas, y tienen angina, los meten en un cate y sus arterias están normales. Bueno, porque la isquemia no viene de las arterias epicárdicas, viene de las subdivisiones, ¿verdad? De las arterias perforantes. Entonces, esto lo explica tu nivel de resistencia 2 que habías mencionado, ¿verdad? Que realmente la mayor cantidad de arterias del cuerpo es por las arterias de resistencia tipo 2 que mencionaste. O sea, la mayor microvasculatura es el 80-90% de la irrigación sanguínea del corazón, y las arterias epicárdicas, que son las más visibles, a las que nos enfocamos, solamente son de un 10 a un 20% de toda la vasculatura que tiene el corazón. Y tercero, allí lo que te faltó mencionar, de un mecanismo muy similar al vasoespasmo, hay algo que se llama puente muscular. Las arterias epicárdicas normalmente corren por afuera del músculo cardíaco. El puente muscular es que hay un trayecto intramiocárdico y con cada sístole, con cada contracción, el músculo cardíaco está oprimiendo la arteria. Entonces le está dando como si fuera un espasmo temporal con cada latido. Y eso es todo. La clase estuvo muy bien. Síganle, por favor. ¿Ya puedo comenzar? Bueno, buenos días. Mi nombre es Julieta Tavira García. Les voy a presentar el tema de complicaciones de la cardiopatía isquémica. Primero, le daré la definición. Esta va a ser cuando ocurre, cuando el flujo sanguíneo del corazón se va a reducir y esto va a impedir que el músculo cardíaco reciba suficiente oxígeno.
Esto se va a producir debido a una obstrucción parcial o total de las arterias coronarias. Las arritmias ventriculares. ¿Qué son? Van a ser un trastorno del ritmo cardíaco originado en los ventrículos. Esto va a ser por debajo del nódulo auriculoventricular y de las haz de His, con latidos demasiado rápidos, lentos o con un patrón irregular. Son frecuentes y pueden ser secundarias a una hipoxia, desequilibrios electrolíticos como la hipopotasemia o hipomagnesemia. También por la hiperactividad simpática en las células isquémicas adyacentes al tejido infartado. Les voy a explicar cada una de las siguientes que aparecen aquí. Primero, la taquicardia ventricular monomorfa. En esta, la taquicardia rítmica del QRS ancho lenta está originada debajo del haz de His. El impulso se va a originar en el miocardio ventricular y va a aparecer después de un infarto del miocardio que está cicatrizado, y puede aparecer en una fase subaguda o después de que el paciente haya sufrido la lesión. Esta va a ser una lesión isquémica aguda y va a ser un mecanismo de reentrada alrededor de la cicatriz. Mira, este es el ritmo que tienen que desfibrilar. Ese es el paciente que le tienen que dar choques, ¿verdad? Que agarran el equipo y le van a dar una descarga. Entonces, este es el ritmo que se debe de desfibrilar para que siempre lo tengan en mente. ¿Sale? Síguele. Sí. Luego está la taquicardia ventricular polimorfa. Esta va a ser una canalopatía cardíaca por alteración en la regulación del calcio intracelular o anomalías de los canales iónicos de la membrana celular del miocito, y va a producir aparición de arritmias ventriculares con riesgo de muerte súbita. También son enfermedades por causa genética y sus síntomas suelen comenzar en la infancia o juventud. También son secundarias a las arritmias ventriculares. Luego está el aleteo ventricular. El aleteo ventricular va a ser el ritmo regular rápido generado en un macrocircuito de reentrada auricular derecha. Las aurículas se van a desepolarizar con una frecuencia ventricular, con una frecuencia de 250 a 300 latidos por minuto. Dado que el nodo de la aurícula, sí, se presenta, sí. Sí. Así, la frecuencia va a ser de 200 a 350 latidos por minuto, dado que el nodo del aurículo ventricular pues no va a conducir los impulsos de la frecuencia. Va a presentar los síntomas como las palpitaciones, debilidad, intolerancia a esfuerzos, disnea y el presíncope. También tenemos la fibrilación ventricular. Esta es una contracción incontrolable de las fibras musculares que va a ocurrir con las cámaras bajas del corazón. Se caracteriza en el electrocardiograma con un ritmo caótico. Presenta ondulaciones irregulares en el contorno, de distinto contorno, y tiene una amplitud. Las contracciones ventriculares no van a ser efectivas y van a producir una parada cardíaca. Varios de estos impulsos se van a originar al mismo tiempo en distintos lugares del ventrículo y van a estimular el corazón. Esto va a ser porque puede superar los 300 latidos por minuto, y como consecuencia el corazón deja de bombear sangre al cerebro y al resto del organismo durante 6 o 8 segundos y pues la persona puede perder la conciencia. En la taquicardia ventricular sinusal,
Este va a ser un trastorno del ritmo cardíaco que se manifiesta por una aceleración de más de 100 latidos por minuto. Se va a denominar sinusual porque, aunque tiene una frecuencia cardíaca, es más rápida el corazón y sigue su funcionamiento normal, así como el intervalo entre los latidos, realmente pues regular. Y pues en cada una de estas les puse cómo se vería el patrón y las características que los compone a cada uno. Bueno, prosigamos. Tenemos lo que es la muerte súbita. Esta se caracteriza porque va a suceder de forma natural después de un transcurso de 1 hora desde la aparición del primer síntoma. Se debe a una arritmia cardíaca. Esta va a producir que el corazón pierda su capacidad de contraerse de forma organizada y... No, a ver, la muerte súbita, para que no te confundas, no es la muerte natural. 2, la muerte súbita es de origen arrítmico o se sospecha. Entonces, el paciente que no pudo llegar al hospital, que no le pudieron tomar un electro y no se dieron cuenta que se murió de una arritmia, pero tal vez alguien lo vio que se llevó las manos al pecho, ¿sí? O sea, lo vieron diaforético. Entonces, o un paciente que anteriormente ya había tenido una taquicardia ventricular y pues de repente ya no amaneció, ¿no? Y lo encontraron muerto. Entonces, es una muerte que su origen es una arritmia cardíaca. Entonces, todo lo que dijiste, las arritmias ventriculares, la taquicardia ventricular polimórfica, todas estas arritmias lo que hacen es una contracción desorganizada de los ventrículos. Ajá. Entonces, no generan gasto cardíaco, porque el corazón prácticamente, si tú buscas un video de fibrilación ventricular en un corazón abierto, en vivo, el corazón solamente está temblando, ¿sí? No hay un fenómeno de contracción de sístole como tal. El corazón solamente está temblando tan rápido que va la frecuencia y no está generando un gasto cardíaco. Entonces, pues no perfunde el cerebro, no perfunde órganos y por eso el paciente muere. ¿Sale? Entonces, sí. La definición de muerte súbita es así, es por una arritmia, generalmente es una arritmia ventricular. Sí. Bueno, cuando esto pasa durante el episodio, la persona afectada pues va a perder el pulso, la respiración, la conciencia de una forma repentina o inesperada, y pues esta puede ser originada por varios mecanismos y pues puede recuperarse si se efectúan pues las maniobras adecuadas médicas, pero pues casi en la mayoría de los casos no se dan cuenta ya hasta que llega el paciente. La siguiente subdivisión son los trastornos de conducción. El primero es el de bloqueo. Es de los más frecuentes porque se bloquean los impulsos por las frecuencias rápidas y como resultado tenemos una recuperación incompleta de su periodo refractario. Llega al tejido que todavía se encuentra en modo refractario y la conducción pues no se va a producir como un latido aberrado. El bloqueo se va a dar en las ramas del haz de His de un latido prematuro. Va a tener una bradicardia por reducción de la excitabilidad en los intervalos diastólicos largos que van a reducir la amplitud de la presión arterial. Los factores que lo alteran van a ser los antagonistas del calcio, los beta bloqueadores, la adenosina y pues algunos procesos degenerativos. También está la reentrada, que son un grupo de fibras que no se ha activado durante la onda inicial de la despolarización y estas fibras pues van a excitarse antes de que se extinga el impulso. Van a actuar con vínculo a la excitación en las zonas previamente despolarizadas que se han recuperado de la despolarización inicial.
En los requisitos para la reentrada, pues te vamos a necesitar el sustrato en el tejido miocárdico, una zona de bloque anatómico o funcional y el bloqueo de conducción unidireccional, así como el trayecto de una conducción lenta, una masa crítica de tejido y el desencadenante iniciador. Y pues aquí en los bloqueos, pues también les presento los electros de cómo se vería cada uno de los bloqueos. En los tipos de reentrada, vamos a tener la reentrada anatómica clásica. Esta se va a presentar o basar como un obstáculo anatómico no excitable que va a rodear una vía circular en la onda y puede reentrar y crear circuitos de reentrada fijos o estables. Se determinan dos vías, una de bloqueo unidireccional que va a propagar hasta el punto del bloqueo, con lo que inicia el circuito de reentrada. Su inicio va a depender pues de la longitud de la onda y de la velocidad de conducción durante el periodo refractario. En la reentrada funcional, pues no va a estar determinado por obstáculos anatómicos, pero lo van a definir las heterogeneidades de propiedades electrofisiológicas del tejido involucrado. De este vamos a tener 3 subtipos, que es la reentrada anisotrópica. Esta va a depender de la velocidad de propagación del impulso con la dirección en que el músculo cardíaco depende de la estructura y la organización de los miocitos. Esta puede ser por una taquicardia ventricular en un infarto, por infarto al miocardio. En la reentrada en 8 se trata de 2 frentes que van a circular en sentido contrario. Esto va a ser alrededor de 2 arcos funcionales o fijos que van a bloquear fijos de bloque que ocasionan una vía común central, y esta pues también es por una taquicardia ventricular por infarto. En el reflejo tenemos que se va a producir un segmento de tejido y lineal en el impulso y se va a desplazar en ambas direcciones por la misma vía. También abajo les puse aquí lo de las condiciones necesarias para la reentrada. Las siguientes son las complicaciones mecánicas. Como vemos aquí son 3. La insuficiencia mitral. Esta se produce por el cierre efectuoso de la válvula mitral, que va a generar como una regurgitación de la sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda en cada latido. La fuga de la sangre va a generar una sobrecarga del volumen en la aurícula. Con el tiempo, esta va a poder dilatarse, y si la afección de las cavidades cardíacas pues, se vuelve irreversible, se produce una insuficiencia cardíaca congestiva. La válvula mitral moviliza el flujo hacia el ventrículo izquierdo y hacia la aurícula izquierda. Durante esto, la sístole ventricular va a presentar causas primarias, que va a ser el prolapso de la válvula mitral, y la fiebre reumática, o secundaria por dilatación del ventrículo izquierdo o infarto. En la ruptura septal va a ser una complicación mecánica grave e infrecuente del infarto agudo del miocardio. Esta es por un deterioro hemodinámico progresivo posterior al infarto, y pues su principal factor de riesgo va a ser la edad avanzada, que sea de género femenino, que ya haya presentado un primer episodio de infarto agudo al miocardio y presencia de enfermedad coronaria. La ruptura de la pared libre del ventrículo izquierdo va a ser una complicación por infarto agudo de miocardio en las primeras 24 horas.
Esta va a ser de una disminución progresiva y su aparición es aguda por taponamiento cardíaco al 5.º día. Los factores de riesgo son que sea de sexo femenino, tenga edad avanzada, presente una obstrucción completa de la arteria causante y un infarto al miocardio anterior. Tenemos la falla cardíaca aguda. Esta se denomina como la incapacidad del corazón para inyectar suficiente cantidad de sangre para suplir pues necesidades metabólicas del cuerpo y pues presenta presiones elevadas del llenado que producen síntomas de congestión. Su cuadro clínico está compuesto por ansiedad extrema, necesidad de incorporación, transpiración abundante, palidez, taquipnea con tiraje, tos y expectoración rosada. También pues... La expectoración rosada, ¿por qué es? No sé si era por lo mismo de que... Este es un dato de edema agudo pulmonar. Sí. Expectoración asalmonada es lo primero que deben de pensar un paciente que llega con expectoración asalmonada, es que ese paciente tiene edema agudo pulmonar. ¿Sale? Sí. Como lo acaba de mencionar, en el edema agudo de pulmón, pues esto se va a deber a una elevación de la presión capilar pulmonar y va a cursar pues con la dificultad respiratoria que se debe al paso del líquido al alvéolo pulmonar. Va a presentar estertores audibles a distancia de ambos campos pulmonares y puede existir broncoespasmo y si no se trata pues puede ser mortal. En la falla cardíaca crónica, esta se asocia a signos congestivos a consecuencia del fallo ventricular derecho aislado o secundaria fallo izquierdo. Va a presentar como manifestación clínica la disnea, que va a ser la disnea de fuerza, que es la más importante, la disminución de intensidad y frecuencia, y pues también la incapacidad del ventrículo derecho va a hacer que aumente el volumen minuto y esta evita la sobrecarga del líquido en el pulmón. Y pues estas serían mis referencias. Muy bien, ¿dudas de este tema? ¿Ese libro de pediatría para qué tema sacaste ahí? No me acuerdo bien qué tema fue, pero creo que fue para comparar información. Bueno, sale. Mira, ahorita ya me voy a ocupar, doctores, pero nos vemos más tarde con la jefa de grupo. Ahorita le mando mensaje a ver si tiene una oportunidad de adelantar los temas. Esta semana tenemos que terminar todo lo que tenemos pendiente. ¿Sale? Estamos en contacto. Que tengan buen día.